Buenas noches, tutora y compañeros. Mi nombre es Lina María Escobar Llano, del grupo 44 del curso de Comunidad, Sociedad y Cultura de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre 3 términos, lo que es la comunidad, sociedad y cultura. La comunidad es conocida como un conjunto de individuos que tienen en común diversos elementos como el territorio en el que habitan, las tareas que realizan, los valores que tienen cada uno de estos individuos, los roles que cumplen dentro de estos grupos, el idioma o la religión. Cuando se habla de sociedad, se hace referencia al conjunto de individuos que conviven bajo normas comunes tanto en un país, en un pueblo o en una comunidad. También hace referencia al rasgo central en la idea de la sociedad que tiene que ver con la cooperación. Y cultura se refiere al conjunto de los bienes materiales y espirituales de un grupo social que va transmitido de generación en generación con el fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Entonces, es decir, la comunidad y la sociedad son unos términos que están muy relacionados, se parecen bastante y van encaminados a los vínculos personales, naturales y afectivos, tanto como las relaciones interpersonales que establecen los individuos dentro de los grupos que estos conviven, con la finalidad de construir cierto tipo de colectividad. El ser humano tiene ciertas características que lo hacen diferente del uno y el otro, pero que a su vez estas dotes o falencias específicas hacen que también se pueda complementar el uno con el otro, logrando así unos mejores resultados de forma grupal. Los conceptos de identidad, comunidad y sociedad del ser humano son unos conceptos que se apoyan entre sí y si se relacionan el sujeto con las redes sociales y estos conceptos, vemos que se complementan y se aportan a cada uno a estos conceptos, ya que estos conceptos no son muy diferentes y al final van en relación. Cuando nosotros hablamos de las redes sociales o redes de apoyo, vemos que son a esos espacios seguros donde a través de relaciones que tienen todos los integrantes y todas esas actividades que comparten en distintos espacios hacen que el sujeto adquiera un sentido de pertenencia, de responsabilidad y de lealtad que consideran importante, al igual que a su grupo, ya que se sienten integrados dentro de la sociedad. Por eso que es importante analizar estos términos junto con los de las redes sociales, ya que son unos conceptos que tienen relación uno con los otros y se aportan entre sí. Cuando hablamos de psicología cultural, no lo vemos como un campo de investigación sobre la cultura, sino que lo vemos como la forma de hacer psicología. Entonces, a través de la historia vimos cómo el ser humano tiene ciertas características que lo definen, como uno de ellos, por ejemplo, es la capacidad de desarrollarse y comportarse en distintos contextos sociales y culturales, donde adquieren ciertos comportamientos que lo definen y le crean una personalidad propia. Entonces, la psicología cultural lo que tiene como objetivo es estudiar las distintas formas y maneras en las que las culturas se expresan, transforman y los procesos propios del ser humano, es decir, los procesos cognitivos, para así tener una mirada mucho más amplia y abierta en la forma de actuar de cada uno de los individuos.
Cuando hablamos de la cibercultura, hacemos referencia a la interacción que tienen estos individuos por medio de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista biopsicosociocultural, la cibercultura ha generado un gran impacto en el ser humano desde las nuevas formas de comunicarse y de compartir información, ya en las relaciones personales que esto tienen y la forma de cómo imparten nuevos conocimientos, nuevas costumbres, nuevas tradiciones que se van pasando de generación en generación y tienen una forma nueva de interactuar de una forma mucho más cercana. Cuando nosotros estamos hablando de empoderamiento, estamos haciendo referencia al fortalecimiento que tenemos dentro de cada uno de los campos donde estemos inmersos. Cuando se habla del empoderamiento psicológico, hace referencia al sentido de la competencia personal. Es un deseo de disponibilidad por tomar acciones en dominios públicos que se relacionan negativamente con la alineación y positivamente con el liderazgo. Una de las características que este empoderamiento tiene son en las dimensiones como la personalidad, en los aspectos cognitivos, en la parte emocional, la motivación, el autoestima, entre otros. El empoderamiento en proceso, nivel y contexto. Cuando se habla de empoderamiento en proceso, se refiere a ese mecanismo por el cual las personas y las organizaciones o comunidades ganan control sobre sus vidas. El empoderamiento en forma de nivel se refiere no solo a la limitación en definir el nivel, sino a describir cada uno de los procesos en el que se viven. Y en el empoderamiento del contexto se refiere a la importancia en el que los individuos desarrollan los procesos y los entornos y las acciones. El empoderamiento pacifista. El empoderamiento pacifista es visto como un saber hacer, cómo transformar las acciones y las decisiones que se toman los individuos para tener una posibilidad de incidir en la realidad para revertir las condiciones de esas decisiones que se tomaron. Aquí en este empoderamiento pacifista tiene como finalidad el intervenir de forma positiva para transformar las realidades, como lo decíamos ahorita, de la vida cotidiana. Muchas gracias.